En el programa de hoy es sábado, mis hermanos en Cristo. Como siempre tenemos acostumbrado iniciar con una oración. Y el día de hoy vamos a iniciar con un misterio del Santísimo Rosario, encomendando este programa a Santísima Virgen y sobre todo pidiendo su intercesión para que nos ayude ante su Hijo y da humildemente por nosotros. Esta práctica la hemos venido haciendo ya hace tiempo en el canal de Jesús Nazareno 2020. Y bueno, pues no va a ser la excepción el día de hoy, ¿ya? Así es que vámonos rapidito a iniciar con el rosario, con el misterio del Rosario, y después pasamos a continuar con el tema. Rosarii Beate Mariae Virginis, Deus in adiutorium meum intende. Domine perdonam me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Mysteria Gaudii. Primum mysterium, Angelus Domini nunciavit Mariae. Missus est Angelus Gabriel ad eo ad Virginem Mariam, et ingressus ad eam dixit, Ave gratia plena, Dominus tecum, concipies et paries filium, et vocabis nomen eius Iesum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Et in saecula saeculorum. Amen.
Este es un nombre en el cual no hay doblez. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos en Cristo, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión, a un nuevo programa que hacemos aquí en tu canal Jesús Nazareno 2020. Gracias por acompañarnos y permitirnos llegar a tu corazón donde quiera que te encuentres. Te mandamos un cordial saludo y un muy fuerte abrazo. Es sábado y como hemos acostumbrado, los sábados hacemos mención del Santísimo Rosario, colaborando con un misterio, a veces con dos, a veces con el primer misterio, a veces con el tercero, con el cuarto, con el quinto, con letanías, en fin. Pero hacemos siempre una oración encomendando este programa como el día de hoy a la Santísima Virgen María. Sábado. Ok, ya la hicimos. Con eso podemos dar inicio con toda confianza. Hablamos del Papa Francisco otra vez. Es duro lo que está pasando en la Iglesia Católica y nos da tristeza tener que estar nosotros poniendo como en evidencia ciertas cosas que están pasando a la vista de todos. Ese es el primer punto, porque muchos de aquí pueden decir, tú te inventas esto, yo no me lo estoy inventando. Tú quieres esto, no quiero yo esto. Sin embargo, está pasando a la vista de todos. No lo podemos ocultar. A la vista de todos están pasando estas cosas y no las podemos nosotros negar. Negarlas sería un pecado. Digan sí cuando es sí, digan no cuando es no, lo demás es cosa del diablo. Y si esto está pasando en la Iglesia Católica ante los ojos de todos y nos hacemos los de la vista gorda, entonces estamos pecando gravemente. Surgen las preguntas de nuevo. El Papa Francisco, al entrar en su pontificado al inicio, nos hablaba de una cosa que anunció con bombas y platillos. Tolerancia cero. Una política que él quiso implementar de su tolerancia cero, pero que al parecer, después de un cierto tiempo, se le ha olvidado, o podemos ver que tiene ciertas excepciones o inclinaciones hacia varios lados. Y entonces aquí es donde nos surge a nosotros la pregunta, ¿cómo que tolerancia cero? Si está protegiendo vilmente a unos malvados, por así decirlo. ¿Cuál tolerancia cero? Si la justicia solo se aplica para los que ellos creen y quieren que se aplique. Hoy te voy a mostrar dos casos importantes porque, como dicen en la miniatura, vámonos a las pruebas. El jesuita Marco Rubni, un ampón que anda por los pasillos vaticanos como Pedro por su casa. Y el padre Pavone, en contraposición, fue reducido al estado laical por el Papa Francisco. Y la opinión de Müller, que siendo experto en derecho, experto en la Iglesia Católica, se puede decir que fue el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Él mismo reconoció que era una total y abrupta injusticia por parte del Vaticano para con el padre Pavone. Dos casos terribles, desenlaces terribles, y el día de hoy no sabemos ni por qué. Vamos a ver primero que nada, hermano en Cristo, el caso del padre Rubni. Aquí lo tenemos en la pantalla, junto con el Papa Francisco. Él es el jesuita Rubni. Fíjese muy bien. El Papa Francisco llegó claramente al pontificado con el mandato tácito de limpiar los establos de augias del abuso en la Iglesia Católica, y muy pronto anunció con bombas y platillos su política de tolerancia cero. Pero 10 años después, y los casos, por ejemplo, del cardenal McCarrick, Brosas, Sanchetta y ahora Rubni, parecen indicar que la política cero es una parafernalia y es una táctica que el Papa Francisco utilizó para engañarnos. Ante las reiteradas negativas de Marco Rubni al obedecer este mandato, lamentablemente solo nos queda una solución: la renuncia a la compañía de Jesús. Los jesuitas expulsaron al padre Marco Rubni porque no acató las indicaciones que le daban sus superiores. Así lo han escrito varios medios de comunicación.
Es decir, ¿por qué ha sido necesario llegar a esto? Después de todo, el artista jesuita se ha hallado culpable de un gravísimo crimen canónico que implica la excomunión late sentenze, una pena que inmediatamente bloqueó el mismo Papa Francisco. Pero hubiera sido sencillo suspenderlo del ministerio sacerdotal desde Roma, en lugar de pasarle la bolita a la Compañía de Jesús para que tomara esta terrible decisión y resolviera este problema. Expulsarlo ante la pasividad pontificia sería lo mejor, pero el Papa Francisco no hizo absolutamente nada. Y la pregunta es ¿por qué? Porque lo cierto es que desde que estalló este escándalo, Rubni se ha venido comportando como hasta la fecha, ignorando olímpicamente todas las restricciones impuestas por la orden, actuando en suma convencido de que cuenta con el respaldo completo de su amigo el Papa Francisco y que, como decimos desde Santa Marta, se podía haber resolvido este caso de un plumazo con la destitución del Estado clerical. Pero Santa Marta, al contrario, o sea, el lugar donde está el Papa Francisco, le dio el apoyo que necesita y sobre todo el respaldo para que goce de toda impunidad en la Iglesia Católica. El Papa ha llegado a lanzar en los últimos días, previos incluso al ingreso al hospital, señaló que solo podemos calificar, señales que solo se pueden calificar de desconcertantes y de confusas, porque lanzó un video enviando un mensaje en la apertura del 16º Congreso Meteorológico, en la que el Santo Padre llama la atención a la audiencia sobre un icono obra del jesuita condenado, pues a que el Papa sabe que Rubni usaba las obras de arte para manipular y para abusar de sus víctimas. Además, el órgano oficial del Vaticano, que es Vatican News, sigue usando la obra de Rubni para ilustrar sus textos, como hizo en el anuncio a las fiscalías. ¿No hay en Roma imágenes de otros artistas para poder ilustrar los temas? ¿Hay que seguir pagándole derechos de autor al jesuita Rubni o al ex jesuita Rubni? En este desconcertante asunto se repite un preocupante patrón que es difícil de ignorar en este pontificado. Entre lo que se dice y lo que se hace hay una diferencia abismal. Esto no consigue más que aumentar su confusión, sobre todo en los católicos de buena fe. Los jesuitas han declarado que después de haber indicadole a Rubni ciertas medidas y después de que Rubni se haya negado a obedecerlas, después de que el padre Rubni, que lo ven ahí en pantalla, no acatara las órdenes de sus superiores, los jesuitas lo expulsaron. Pero a ver, vamos siendo claros, lo expulsaron de la Compañía de Jesús, o sea, de los jesuitas, pero no ha dejado el estado clerical. Resulta que este señor Rubni es encontrado culpable de múltiples abusos en la Iglesia Católica y fue excomulgado. Así el Papa levantó la excomunión y sobre todo lo protege. ¿Por qué no lo redució al estado clerical? Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no lo redujo al estado laical? Y nos evitamos de problemas. Porque eso de que lo expulsó la Compañía de Jesús de su orden, pues eso es lo que tiene que ver. Total, se va a otra orden, anda por su cuenta, padre misionero, o le dan una diócesis, lo pueden hacer hasta cardenal después. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no lo redujo al estado laical? Pregunta, muy sana, muy concreta, ¿por qué? Si fue encontrado culpable de múltiples delitos, de lo que el Papa decía o se jactaba de tolerancia cero. ¿Dónde está la tolerancia cero por parte del pontífice? Ahora vamos a ver el otro caso. Aquí tenemos, por ejemplo, al padre Pavone, Frank Pavone, que lo tenemos en Estados Unidos. Él fue expulsado por
el Papa Francisco de una forma brutal. Fíjese bien, el Papa reduce el estado laical a ese sacerdote americano y sin posibilidad de que apele, ¿no? No. El padre Frank Pavone, quizás el sacerdote más activo, conocido en la causa que es Provida en Estados Unidos, y es director de una organización Provida, fue reducido al estado laical por parte del Papa Francisco. La agencia CNA informó de una carta del 13 de diciembre del nuncio Christopher Fier, enviado a todos los obispos de Estados Unidos, en la que dice que Pavone ha sido reducido al estado laical por comunicaciones blasfemas en las redes sociales y desobediencia persistente a las instituciones legales de su obispo. Provida es acusado de comunicación blasfema. Dice Pierre, Christopher Pierre, nuncio apostólico de Estados Unidos. La verdad que me quedo hasta sin palabras, ¿no? Me quedo sin palabras. En unas declaraciones separada, el nuncio papal escribe que el prefecto al dicasterio del clero, el jefe del departamento del Vaticano, que se ocupa de los sacerdotes, dijo que no había posibilidad de apelación a esta sanción para el padre Pavone. El padre Pavone se le dio amplia oportunidad de defenderse en los procedimientos canónicos, y también se le dio múltiples oportunidades de someterse a las autoridades de su obispo diocesano. Explica en la declaración separada adjunta a la carta de Pierre. Se determinó que el padre Pavone no tenía la justificación razonable para sus acciones. Según los medios de comunicación, se confirma la carta de varios obispos, la declaración que llama el padre Pavone. El señor ya no le llaman padre, sino le llaman el señor Pavone, que era dirigente de una organización, sacerdotes Provida, y supuestamente dicen que ellos van a decidir si siguen siendo dirigidos por este señor o no. Lo reducen al estado laical. En declaraciones que señalan los medios de comunicación, dicen que el padre Pavone no estaba informado de esta decisión tomada por Roma hasta que se le habló de la agencia de periodismo para conocer su opinión. Este sí es culpable, ¿verdad? Por comunicaciones blasfemas en las redes sociales. No hay una sola muestra de comunicación blasfema por parte de Pavone. No la hay. Pero porque el Vaticano se le ocurrió al Papa Francisco y a sus amigos, fue reducido al estado laical. Bueno, y Rubni y Sancheta, que está preso, ¿estos no son culpables o por qué a ellos no se les aplica la pena máxima? Ahora, usted debe entender que la pena máxima de reducir a un sacerdote al estado laical es lo peor que le puede pasar. ¿Quién lo dice? Müller. Vamos a ver a Müller para que usted lo pueda entender, mi querido hermano en Cristo. Él es Müller, como usted ya lo conoce, es un nombre que nosotros hemos estado aquí muchas veces, y fíjese lo que opina el cardenal Müller respecto a esta situación. El cardenal Müller critica la expulsión política del sacerdote Pavone. Dice que es aberrante por parte del Papa Francisco y de Roma, obviamente. El cardenal Gran Müller no ve justificación alguna para condenar al padre Pavone a una sanción tan radical como es el suspenderle de su ministerio sacerdotal, y califica de una presión política por parte del Papa Francisco y del exterior. En una entrevista que concedió a medios de comunicación, el exprefecto del dicasterio de la fe, cardenal Karl Müller, calificó la suspensión del padre Pavone injustificable y exclusivamente política. La laicización, aquí lo que dice Müller, la laicización es una pena reservada para los casos más graves, como la apostasía, la herejía, del comportamiento absolutamente contradictorio con el sacerdocio. Recuerda el cardenal alemán, quien insistió en que las razones del Vaticano para expulsar al padre Pavone
no son sostenibles y no tienen argumentos básicos. Es correcto, ¿no? La laicización está reservada para es como la pena máxima que le pueden aplicar a un sacerdote y está reservada para los que cometen herejías, cisma, apostasía. Si aplicamos esta norma que dice Müller, ¿cuánto alemán no estuviera expulsado? ¿Cuánto cardenal no estuviera laicizado? Podemos dar nombres y apellidos, pero lo vamos a dejar así. Nadie, con cierto sentido de lógica o cierto sentido, bueno, sentido común, puede justificar y sobre todo apoyar lo que hizo el Papa Francisco al aplicar esta suspensión al padre Pavone. Claro que fue una presión terrible por parte de los partidos políticos, ya que el padre Pavone era pro vida y fue asesor o se involucró en la campaña con un presidente de Estados Unidos. Pero fue más político que canónico, mis queridos hermanos en Cristo. El Papa Francisco expulsa a unos. Cardenal Müller dice que esto es injustificable. Snyder también decía algo muy claro: no van a hacer nada porque ellos saben que el Papa Francisco los protege. ¿Cuánto hereje no existe en la Iglesia Católica que debe ser laicizado? Fíjese muy bien, aquí Müller, a ver si lo puedo encontrar. Aquí Müller dice algo muy importante. La laicización es una pena reservada para las causas más graves como la apostasía, la herejía y el comportamiento absolutamente contradictorio con el sacerdocio. Apostasía y herejía. Uy, ¿cuántos cardenales no se hubieran de ir de la Iglesia Católica? Obispos. Y la pregunta es esta, porque usted puede decir, es que el Papa tiene sus motivos. Claro que los tiene, pero ¿por qué no los muestra? Claro que tiene sus motivos, pero ¿por qué no los muestra? Porque las personas están viendo quién es uno y quién es otro. ¿Quién es Rubnik, que es acusado de más de 20 delitos de abuso? Concretados, no de intenciones, no, cometidos. Sus víctimas están esperando justicia y no hay nada. Solo pasos planeados, revoltosos, para que se alejen. Por eso es que lo expulsaron de los jesuitas, sí, pero no le quitaron ningún privilegio. Sigue dando misa, sigue viajando, confesando. Como dice el artículo, le siguen pagando derechos por las imágenes que está utilizando el Vaticano. Sigue haciendo negocios, sigue como Pedro por su casa. Lo excomulgaron, le levantaron la excomunión. Ninguna pena, por así decirlo, ninguna pena. Y el padre Pavone, reducido al estado laical, sin posibilidad de apelación. Eso significa no tiene nada que hacer. Lo corrieron. ¿Por qué? Por comunicaciones blasfemas. ¿Cuáles comunicaciones blasfemas? Porque las blasfemias las está diciendo James Martin y el Papa Francisco lo apoya. Manda cartitas, lo felicita, lo impulsa, etcétera, etcétera. Y las blasfemias las dicen en otro lado. Y el Papa los promueve. McRoy es un cardenal también blasfemo. Deberíamos aceptar el Club Lavanda. Creo que nos han mentido. El cardenal Müller por eso dice que está injustificable esto. La doble vara de medir. Aquí también hay una información muy importante. Déjeme, se la pongo aquí. Voy a poner aquí a los dos susodichos. Y fíjese que aquí hay una información muy importante. Bastante importante, diría yo, para comparar. Una comparación dura respecto a esto. Aquí está. Fíjese en esta comparación muy bien. Fíjese muy bien. Los escándalos afloran esos días dentro de la Iglesia Católica y se solapan unos con otros. Esto nos permite, esto nos permite observar cómo actúa el Vaticano en función a lo ocurrido.
los progresistas o la institución a la que pertenezcas depende para que te apoye o se te desprecie en el Vaticano. Hay quienes empiezan a sospechar que el mismo Vaticano o bien no son muy amigos del derecho o la ignorancia que impera es supina. Durante estos últimos días, como ya lo hemos venido asistiendo, hemos tenido el caso de la expulsión del sacerdocio del padre Frank Pavone, sacerdote estadounidense con gran fama por ser uno de los mayores altavoces pro vida dentro de la Iglesia Católica. Algunos otros motivos se esconderán detrás de esta radical decisión del Papa de secularizar a un cura, como si estuviera la cosa como para estar permitiéndose el lujo de quitarle curas del medio. La buena doctrina, férreo defensor de la vida, lo más insólito de esta decisión es la negativa a poder apelar. El nuncio papal escribió que el prefecto del dicasterio para el clero, el jefe del departamento del Vaticano, que se ocupa de los sacerdotes, y dijo que no había la posibilidad de que el padre Pavone pues reclamara y apelara. Canonistas, por ejemplo, de todo el mundo, ya dieron la voz de alarma ante este atropello. Hay que reconocer que el propio Pavone se enteró de la decisión por la prensa, por lo que esto ya nos hace pensar lo mal que se ha llevado en este momento el asunto por parte del Vaticano. ¿Cómo es posible que el afectado no estuviera al tanto de la causa tan grave que le cambiará la vida radicalmente y para siempre? ¿Cómo es posible que ni siquiera se le dé la opción de poder defenderse o dar su versión? La dureza y la determinación de la Santa Sede hacia algunos resulta incomprensible y desalentadora para muchos católicos. Por otro lado, tenemos a susodicho el padre Rubny. No hace mucho que, hubo varias denuncias y el Papa Francisco guarda un asombroso silencio. Los jesuitas lo han expulsado, pero el Papa Francisco sin duda alguna lo protege. Roma calla, pero alguien debería dar una explicación sobre por qué se le excomulgó y se le retiró inmediatamente la excomunión. Van a juzgar con más severidad un acto de desobediencia que supuestamente comete el padre Pavone, es de lo que se le acusa, que un caso de abuso y de poder como el del padre Rubny. Pues parece que sí. Al primero se le impulsa el sacerdocio, se le aparta el sacerdocio, y al otro se le quita incluso la pena de la excomunión. ¿Qué legitimación tendría Roma para hablar contra los abusos después de que protege a un abusador? Volviendo al caso de Pavone, hay un punto de unión con un tema que ya se ha tratado en varios países. Y es que este sacerdote Pavone defiende mucho la vida. El Papa Francisco decidió involucrarse, aquí también ha hablado de que con el Papa Francisco se involucró en el caso de un profesor que fue acusado también por parte de un exalumno, y ya vemos que esto tuvo un desenlace triste porque el profesor salió inocente, pero el Papa Francisco se involucró personalmente. Esto nos despierta, mis hermanos en Cristo, y creo que el católico debe de estar muy atento a esto, pero muy atento a esto. ¿Realmente nos engañó el Papa Francisco con su tolerancia cero? ¿O es tolerancia cero la que él está haciendo? ¿Pero con quiénes? Lo cierto es que a los que el Papa Francisco los acusa, los azota, los aleja, los quita, son puros que defienden la tradición. Y a los que son enemigos de la Iglesia Católica, los apoya, los impulsa y los promueve. De verdad me quedo sin palabras con esto. Porque todos estamos viendo la clase de uno y la clase de otro, como dice aquí el artículo. Van a juzgar con tanta severidad un acto de desobediencia. Al acto de desobediencia lo reducen aplicándole la pena máxima. Y al abusador, más de 20 víctimas,
le quitan la excomunión inmediatamente. ¿Cuál es el mensaje que nos está mandando el Papa Francisco? ¿O cuál es el mensaje que está dejándonos ver Roma? ¿Cuál? Porque no son transparentes. Porque le sirven no nomás a dos amos, sino a más amos. La política de tolerancia cero, un engaño tan terrible en el cual muchos católicos cayeron. Y eso nos va a pasar con el sínodo. Otro fraude ante el cual muchos católicos se van a chupar el dedo. El pueblo debe despertar, ser más crítico, más exigente. El pueblo debe buscar la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si tú no encuentras la verdad, no serás un buen católico. Olvídate de que te salves si no eres amigo de la verdad.